En Estados Unidos, miles de investigaciones criminales permanecen archivadas por décadas. Muchas de ellas tienen que ver con desapariciones, muertes violentas y pistas que, por falta de tecnología, recursos o testimonios, nunca resultaron en arrestos ni en conclusiones claras. En Carolina del Norte, en particular, algunos de esos casos han atravesado el tiempo como recordatorios fríos de la fragilidad de los sistemas de investigación y de la persistencia silenciosa de las familias afectadas. Este video presenta 6 casos reales que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen generando dudas entre investigadores, periodistas y el público en general. Son 5 casos que siguen oficialmente sin resolverse y uno que, recientemente, tuvo un desenlace gracias a los avances de la ciencia forense. El objetivo es reunir hechos, patrones y vacíos de información que puedan, en algún momento, abrir nuevas líneas de investigación. La forma de abordar el tema aquí es directa, basada en registros públicos, documentos policiales y declaraciones oficiales. No se trata de dramatizar los eventos, sino de entender cómo casos que pudieron haberse resuelto siguen abiertos y qué se puede hacer para que no sean olvidados. Si te interesa el tema de la justicia criminal, el análisis forense y los cold cases, este es un contenido que vale la pena seguir. Considera suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video. La información y la visibilidad siguen siendo herramientas poderosas contra el silencio que rodea a estos crímenes. Brandy Hope Knipe desapareció en algún momento de mayo de 2006, en la ciudad de Mocksville, condado de Davie, Carolina del Norte. En ese entonces tenía 29 años, era madre de 3 hijos y llevaba una rutina considerada inestable, marcada por cambios frecuentes de residencia y periodos de distanciamiento con su familia. Ese patrón de vida contribuyó directamente a que su desaparición tardara años en ser reportada de manera formal. Pasaron casi 4 años hasta que alguien levantó el acta oficial. Brandy fue vista por última vez en algún momento entre finales de abril y principios de mayo de 2006. El lugar era una casa ubicada a un costado de la carretera US 158, donde vivía con un exnovio. La fecha exacta en que desapareció nunca se estableció. El hombre que vivía con ella en ese tiempo, cuyo nombre nunca fue confirmado públicamente por las autoridades, permaneció en esa vivienda varios años después de la desaparición. Cuando la policía finalmente lo interrogó, declaró que no sabía nada sobre el paradero de Brandy, y no se pudo establecer una línea de tiempo precisa que contradijera su versión. No fue sino hasta abril de 2010 que la hermana de Brandy, Stylee, denunció la desaparición ante las autoridades. La motivación surgió tras un evento específico, el funeral de la ex-suegra de Brandy, una mujer con quien ella mantenía lazos aún después de terminar con su hijo. Brandy no asistió a la ceremonia, lo cual fue interpretado por la familia como una señal clara de que algo estaba mal. Hasta entonces, sus ausencias habían sido vistas como parte de su estilo de vida. A partir de ese punto, la investigación comenzó, aunque con un retraso considerable. Una de las primeras conclusiones de la policía fue la total ausencia de actividad a nombre de Brandy. Su número de seguro social no había sido usado desde 2006. No se detectó ningún movimiento bancario y su licencia de conducir, que expiró en 2008, nunca fue renovada. No había registros médicos, escolares, laborales ni judiciales. En términos prácticos, era como si hubiera dejado de existir. La casa donde Brandy había vivido antes de desaparecer, finalmente fue registrada. Los investigadores revisaron el interior, los cuartos, las áreas externas y el sótano. No encontraron evidencia concluyente. Los únicos objetos asociados a ella fueron un collar de la marca Louis Vuitton y un anillo, localizados dentro de la vivienda. Ambos fueron entregados a la familia, pero no aportaron nada concreto a la investigación. Un punto relevante tiene que ver con la dinámica familiar y el entorno de Brandy. En 2005, poco antes de desaparecer, había recibido en su casa a su madre y a 2 hermanas menores, Lee y Paige, tras un periodo de dificultades económicas. En esa época, Brandy vivía con su prometido
identificado solo como Edwin. Según relatos de Lee, la hermana más joven, el ambiente en la casa era tenso. Edwin era una figura controladora y discutía frecuentemente con Brandy. La convivencia llegó a tal punto de desgaste que la madre decidió regresar a Shelby, llevándose solo a una de las hijas. Brandy se quedó con las otras dos, Lee y Paige. Después de terminar con Edwin, Brandy se mudó con sus hermanas a otra casa, descrita como una vivienda junto a un lago, el Belleau Creek. El lugar pertenecía a un hombre mayor, cuya identidad no se conoce. Aparentemente, Brandy y las niñas vivían en una estructura separada de la casa principal, posiblemente como parte de un acuerdo informal. Según Lee, había un cuarto en la cochera que les daba mala espina. El espacio estaba lleno de ropa de mujer, zapatos y bolsas, pero nunca se veía a ninguna otra mujer en el lugar. A mediados de 2006, los servicios de protección infantil, Child Protective Services, intervinieron. Las hermanas menores fueron enviadas a vivir con su papá. Lee recuerda que Brandy la llevó a la parada del autobús poco después, en un carro Buick de 4 puertas. Esa fue la última vez que vio a su hermana. En los años siguientes, la investigación enfrentó muchos obstáculos. El tiempo transcurrido desde la desaparición complicaba la recolección de pruebas, mientras que la descripción del supuesto lago donde Brandy había vivido era demasiado vaga para ubicar con certeza la propiedad. Hoy en día, según reportes, esa zona ha sido completamente remodelada con nuevas construcciones, lo que hace imposible cualquier búsqueda retrospectiva en el terreno. En 2024 surgió un nuevo dato que momentáneamente reactivó el caso. Durante una colaboración entre la familia y la oficina del sheriff del condado de Davie, se recogió material genético de los familiares cercanos de Brandy. En el análisis de bases de datos con evidencias no identificadas, apareció un vehículo que coincidía con la descripción del Buick usado por Brandy en 2006. El carro había sido desmantelado en un yunque de la ciudad de Winston-Salem. No se hallaron rastros biológicos, digitales ni materiales en el vehículo. El hallazgo, aunque relevante, no trajo respuestas claras. Las autoridades afirman que el exnovio con el que Brandy vivía en ese tiempo llegó a ser investigado, pero nunca se encontraron pruebas directas que lo vincularan con la desaparición. Nunca fue considerado sospechoso formalmente. La falta de evidencias, testigos o cualquier dato rastreable desde 2006 hace que el caso permanezca en la categoría de cold case. Hoy en día, la hermana menor de Brandy, Lee Goggins, se ha convertido en la principal voz pública del caso. Ya adulta, usa las redes sociales para difundir la historia de su hermana. Sus videos han alcanzado cientos de miles de visualizaciones en TikTok. En 2022, el caso fue retratado en un reportaje de NBC News, pero aún con esa exposición, no surgió ninguna pista concreta. La policía asegura que sigue abierta a recibir información, pero no hay actualizaciones relevantes. En términos técnicos, el caso de Brandy Knipe reúne elementos comunes en investigaciones archivadas. Una víctima con un historial de vida inestable, largos periodos sin contacto, ausencia de una escena del crimen definida y una respuesta institucional pasiva en las primeras fases. Aunque hay múltiples puntos de interés investigativo, como la relación conflictiva con Edwin, la casa junto al lago y la aparición del vehículo años después, ninguno fue suficiente para llegar a una conclusión. Lo que queda es un conjunto de vacíos, cronologías incompletas y una ausencia prolongada que ya roza las 2 décadas. Brandy Knipe sigue oficialmente desaparecida. El caso continúa sin sospechosos, sin acusaciones y sin una resolución a la vista. El 16 de junio de 2011, un incendio consumió por completo la casa de Daniel McCoy Moses, ubicada en Rich Square, en el condado de Northampton, Carolina del Norte. La propiedad era parte del patrimonio familiar. La vivienda había pertenecido anteriormente al abuelo de Daniel y estaba situada junto a la casa de su madre. En el momento del siniestro, Daniel, entonces con 59 años, vivía solo. Su ausencia inmediata después del fuego llamó la atención de la familia,
que esperaba encontrar el cuerpo entre los escombros, lo cual no ocurrió. No se identificó ningún rastro humano en el interior de la casa. Desde ese día, el caso fue tratado como una desaparición bajo circunstancias sospechosas. La investigación inicial se centró en las causas del incendio. El informe oficial señaló una falla eléctrica como la hipótesis más probable, posiblemente vinculada al sistema de aire acondicionado central de la vivienda. Sin embargo, los familiares discreparon de esa conclusión desde el inicio, señalando lo improbable que era que un incendio de grandes proporciones se produjera de manera accidental en una propiedad tan antigua y conocida, sin señales previas de problemas eléctricos ni de mantenimiento irregular. 5 días antes del incendio, el sábado 11 de junio de 2011, Daniel fue visto por su sobrino André, quien lo visitó para comprar salsa barbecue, una receta casera que Daniel vendía de manera informal. Ese encuentro representa la última confirmación visual y directa de Daniel con vida. El lunes siguiente, 13 de junio, el hermano de Daniel, Johnny, pasó por la casa y notó los vehículos en la cochera, el aire acondicionado encendido y el perro dentro, ladrando. Sin embargo, no recibió respuesta al tocar la puerta. Supuso entonces que su hermano estaba dormido. Esa suposición no fue reconsiderada hasta días después, con el incendio. Posteriormente, la investigación reveló que la pareja de Daniel, con quien mantenía una relación de más de una década, había pasado el fin de semana previo a la desaparición en la casa con él. Ella aseguró haber salido la mañana del lunes, coincidiendo con la visita de Johnny. Los movimientos exactos de Daniel en las horas posteriores permanecen desconocidos. Durante la recolección de evidencias, la familia notó que la novia de Daniel tenía un comportamiento evasivo. Limitó el contacto con los parientes después de la desaparición, no participó en las búsquedas y se negó a prestar nuevas declaraciones a las autoridades. Más tarde, se hizo representar por un abogado y evitó toda colaboración adicional con la investigación. 3 días después del incendio, el perro de Daniel apareció en la terraza de la casa de su madre, junto a la vivienda que había ardido. El animal estaba desorientado y había roto la malla para entrar. La presencia del perro, que, según los familiares, era muy apegado a Daniel y nunca se alejaba de él, reavivó las dudas sobre la secuencia de los hechos entre la desaparición y el incendio. La familia, inconforme con la conducción inicial de la investigación por parte de la oficina del sheriff del condado, asumió un papel activo. Revisaron ellos mismos los vehículos de Daniel, que no habían sido inspeccionados por las autoridades. En la guantera de uno de los autos, hallaron una carta anónima. El contenido acusaba a la pareja de Daniel de tener una relación extramarital con un hombre residente en Raleigh, mencionando días y rutinas específicas. La autoría del escrito nunca se confirmó, y no se encontraron huellas en el papel. La veracidad de lo señalado permanece sin comprobar. Ante la falta de avances, la hermana de Daniel, Sheila Moses, contactó con la oficina del gobernador de Carolina del Norte para solicitar la intervención de una agencia superior. A raíz de esa gestión, en 2012, el caso fue transferido al FBI, bajo la responsabilidad del agente especial Walter Brown. Él realizó una nueva serie de entrevistas con familiares, vecinos y conocidos. El perfil de Daniel no sugería intención de huida voluntaria. Mantenía contacto diario con su madre. Tenía un vínculo estable con la comunidad y no había movido sus cuentas bancarias. Su celular, en cambio, mostró un patrón extraño. 2 semanas antes de la desaparición, cambió de número y comenzó a usar un teléfono de prepago, adquirido en la tienda donde trabajaba su pareja. Ese detalle fue considerado relevante por el equipo federal. La compra de un teléfono no rastreable, sobre todo en contextos de relaciones conflictivas, podía indicar intento de evitar vigilancia o de crear una vía paralela de comunicación. Sin embargo, el aparato nunca fue recuperado y no hay registros públicos sobre su última localización. Durante los meses siguientes, se recibieron múltiples reportes por medio de denuncias anónimas y testimonios espontáneos. Un vecino de Como, una localidad cercana, afirmó haber visto a Daniel siendo llevado a un vehículo por 2 hombres en un puente de la zona el mismo fin de semana de la desaparición.
Otra testigo, residente en Woodland, aseguró haber visto a un hombre negro en la cajuela de un coche, en el mismo sector. Ella no había hablado antes por miedo. Una tercera denuncia fue de una mujer que dijo tener conocimiento directo de la identidad del presunto responsable. Sin embargo, al ser confrontada formalmente por las autoridades, se retractó y negó toda implicación. La suma de esos relatos no generó avances directos en la investigación, pero reforzó la hipótesis de que la desaparición de Daniel involucró a terceros y no se trató de una ausencia voluntaria. La negativa de la pareja a colaborar, el antecedente del celular, el regreso del perro y el comportamiento descrito por la familia como inusual apoyan esta línea de análisis. En términos de búsqueda física, se realizaron operativos con perros rastreadores, embarcaciones y cámaras subacuáticas. Las áreas revisadas incluyeron bosques, arroyos y zonas rurales cercanas a la propiedad. No se halló ningún material relevante. El condado de Northampton es en su mayoría rural, con amplias áreas de vegetación densa y baja densidad de población, condiciones que dificultan las investigaciones de desapariciones, sobre todo tras la alteración de la escena principal por el incendio. La ausencia de restos corporales, huellas digitales o evidencias biológicas mantiene la desaparición de Daniel Moses en una zona legal ambigua. Sin pruebas claras de homicidio, no hay elementos para una acusación formal. Por otro lado, la falta total de actividad voluntaria o de cualquier rastro personal durante más de una década sostiene la conclusión extraoficial de que fue víctima de un crimen. En términos técnicos, el caso resalta una falla clásica en la lógica investigativa de pequeñas jurisdicciones. La demora en tratar una escena como criminal, la resistencia a pedir ayuda externa y la ausencia de protocolos de respuesta rápida, la no preservación de los vehículos, la liberación prematura del área del incendio y el hecho de no haber citado a la pareja como persona de interés desde los primeros días son ejemplos de ello. En 2024, el departamento del sheriff de Northampton incluyó a la excompañera de Daniel como sospechosa formal, aunque no se presentó ninguna acusación. El caso sigue clasificado como desaparición bajo circunstancias sospechosas. La familia mantiene activa una recompensa de $10,000, complementada por otros $15,000 ofrecidos por una organización independiente especializada en casos archivados. La suma permanece sin ser reclamada. Hasta hoy, la desaparición de Daniel Moses sigue sin resolverse. La hipótesis de que fue asesinado y de que el incendio buscó eliminar evidencias sigue siendo la línea de investigación más probable, aunque sin pruebas que sostengan un proceso judicial. El caso es considerado uno de los más emblemáticos de la región en cuanto a fallas procesales y falta de resolución. Deborah Jean Asbury desapareció el 26 de septiembre de 1994, a los 26 años de edad, en la ciudad de Lexington, condado de Davidson, Carolina del Norte. La investigación inicial sobre su desaparición no produjo resultados concretos, y el caso fue archivado sin solución. Con el paso de los años, la ausencia de nueva información, testigos colaborativos o evidencias materiales convirtió el hecho en un cold case. El interés público en la desaparición resurgió principalmente gracias a la movilización de la hija mayor de Deborah, Courtney Patterson, quien comenzó a investigar el propio caso familiar al llegar a la adolescencia. Asbury vivía en un ambiente doméstico inestable. Era madre de 4 hijos y compartía la vivienda con varios familiares. La última persona que la vio con vida fue su hermana, quien relató que Deborah se había arreglado para una cita con su entonces novio, Andy Probst, y que le dijo que regresaría pronto. Salió de la casa dejando sus pertenencias personales intactas, incluyendo bolso, llaves y objetos de valor, lo que contradice cualquier hipótesis de que hubiera decidido marcharse de manera voluntaria y premeditada. Una de las inconsistencias más significativas de la investigación tiene que ver con el tiempo transcurrido entre la desaparición y la movilización efectiva de las autoridades. En ese momento, el contexto social y económico de la víctima, mujer joven, con antecedentes de relaciones abusivas y múltiples dependencias familiares,
probablemente influyó en que el caso recibiera baja prioridad. Aunque se levantó el reporte policial, la investigación fue clasificada como preliminar y de poca urgencia, lo que impidió la recolección adecuada de pruebas dentro de las primeras 72 horas, consideradas críticas en casos de desaparición. El historial judicial de Deborah mostraba hechos relevantes. Semanas antes de desaparecer, había sido acusada formalmente de disparar contra su exesposo. El proceso penal estaba en trámite, y el juicio estaba previsto para octubre de 1994. Además, los registros de la policía local indican que había presentado al menos 2 denuncias formales de violencia doméstica contra su expareja, una en 1993 y otra en agosto de 1994. Esta última denuncia seguía activa en el momento de la desaparición. Estos elementos señalan un patrón de amenaza constante, pero ninguna medida de protección fue formalizada judicialmente. La relación de Deborah con su novio actual también mostraba signos de tensión. Según testimonios recabados posteriormente por Courtney, existían comentarios informales entre vecinos y familiares de que Andy Probst había hecho amenazas veladas y mostraba un comportamiento posesivo. Sin embargo, nunca se presentó denuncia formal contra él, lo que limitó la investigación en esa dirección. Durante las décadas posteriores a la desaparición, no hubo ninguna actividad identificable vinculada al nombre de Deborah. No utilizó documentos oficiales, no actualizó registros en instituciones públicas, no hubo movimientos bancarios ni intentos de contacto con la familia. Su ausencia fue total e ininterrumpida. Esa inactividad respaldó, en los reportes oficiales de la policía de Lexington, la conclusión de que la desaparición probablemente fue forzada y asociada a una causa fatal. A partir de 2009, cuando Courtney alcanzó la mayoría de edad, inició un esfuerzo individual por reabrir el caso de manera informal. Reunió documentos, recopiló testimonios y comenzó a buscar activamente registros legales sobre el pasado de su madre. Durante ese proceso descubrió que la desaparición estaba oficialmente clasificada como no resuelta, con probabilidad de violencia. Inició contacto con la policía local y entregó ADN para su inclusión en la base de datos de personas desaparecidas. También armó un expediente con notas personales, copias de reportes, fotografías y actas, con el objetivo de atraer la atención de la prensa. Uno de los principales obstáculos que enfrentó Courtney fue la fragmentación de los registros. Como la desaparición ocurrió en 1994, antes de la digitalización completa de los sistemas policiales en Carolina del Norte, gran parte de la documentación original estaba archivada en físico y sin indexación adecuada. Según la propia hija, tuvo que consultar más de una decena de archivos en distintos departamentos para localizar información básica, como el nombre del detective encargado en ese entonces o el contenido del reporte original. A lo largo de los años, surgieron al menos 3 pistas que, aunque inconclusas, abrieron nuevas posibilidades investigativas. La primera señalaba a una mujer no identificada con características similares a las de Deborah, vista en un centro de atención de emergencias en Asheville, a unos 250 kilómetros de Lexington, en 1996. La información nunca fue confirmada y no existen registros hospitalarios de esa admisión. La segunda pista fue un esqueleto encontrado en un bosque del condado de Randolph en 2002. Inicialmente relacionado con un caso de desaparición ocurrido en el mismo periodo. La osamenta fue analizada forensemente y con la tecnología disponible en 2004 se descartó que perteneciera a Deborah. La tercera surgió en 2011, cuando un hombre detenido en otro estado afirmó tener información sobre el paradero de una mujer llamada Debbie, desaparecida en el interior de Carolina del Norte. La declaración fue considerada sin fundamento. En términos de análisis criminal, el caso de Deborah presenta múltiples factores de riesgo asociados a la victimización por violencia doméstica, historial de amenazas documentadas, procesos judiciales activos y vínculos con parejas de conducta inestable. También se observa la falta de medidas de protección eficaces, además de la ausencia de redes de apoyo o de acompañamiento social. Desde la perspectiva investigativa, la pérdida de tiempo en los primeros días
La inexistencia de testigos presenciales y la falta de evidencias materiales en la escena, ya que ella salió con la intención de regresar, limitaron drásticamente las posibilidades de reconstruir los hechos. A pesar de todo el esfuerzo de la hija, el caso no fue reclasificado como homicidio y continúa registrado oficialmente como desaparición en circunstancias desconocidas. Nadie ha sido nombrado formalmente como sospechoso y no existen órdenes de arresto relacionadas. La ausencia de restos mortales impide también cualquier tipificación penal vinculada a homicidio. No hay confirmación legal de fallecimiento. En los últimos años, la presión para revisar cold cases en Carolina del Norte ha llevado a reanalizar archivos antiguos, especialmente aquellos vinculados a violencia doméstica. En 2022, la Fiscalía del Condado de Davidson señaló la posibilidad de usar nuevas técnicas forenses para revisar casos de más de 20 años, siempre que hubiera colaboración activa de la familia. El material genético de Courtney ya está almacenado en los sistemas federales, lo que permitiría cruces automáticos con nuevos restos que se encuentren. El caso permanece técnicamente abierto, aunque no se ha divulgado ninguna nueva línea de investigación activa. Las autoridades locales afirman que siguen recibiendo y procesando información relevante. Para el público externo, el caso de Deborah Jean Asbury representa uno más entre cientos de desapariciones archivadas en el interior de Estados Unidos, especialmente de mujeres jóvenes con antecedentes de violencia familiar. Pero para su familia, sigue siendo un enigma suspendido en el tiempo, donde lo que falta no es solo la verdad, sino cualquier rastro concreto que indique si ella, en realidad, salió viva de aquel encuentro. La desaparición de Matalina Collacari, registrada oficialmente en diciembre de 2022, constituye uno de los casos más recientes y al mismo tiempo más complejos de Carolina del Norte. La víctima, una niña de 11 años, fue reportada como desaparecida en circunstancias que, desde el inicio, mostraron contradicciones significativas en las declaraciones de sus responsables legales. El caso involucró múltiples jurisdicciones, movimientos financieros sospechosos, destrucción deliberada de objetos personales y la posibilidad de evasión internacional, elementos que lo diferencian de la mayoría de desapariciones infantiles registradas en el estado. Matalina vivía en Cornelius, una ciudad ubicada al norte de Charlotte, junto con su madre biológica, Diana Collacari, y su padrastro, Christopher Palmiter. La última imagen confirmada de Matalina con vida fue registrada por cámaras de seguridad de la escuela el 21 de noviembre de 2022, cuando descendió del autobús escolar a pocas cuadras de su casa. Desde entonces, ninguna otra imagen, testimonio visual confiable o evidencia material confirmó su presencia en ningún lugar. El factor más crítico en el análisis del caso fue la discrepancia entre la desaparición física de la niña y el tiempo transcurrido hasta que las autoridades fueron notificadas. La madre informó a la escuela que no veía a su hija desde el Día de Acción de Gracias, celebrado el 24 de noviembre, pero la notificación formal a la policía ocurrió recién el 15 de diciembre de 2022, tras las insistentes preguntas del personal escolar sobre las ausencias continuas de Matalina. Ese lapso de más de 3 semanas sin contacto alguno con la niña, sin justificación oficial ni registros escolares o médicos, comprometió gravemente las posibilidades de una respuesta rápida por parte de las autoridades. Cuando la policía de Cornelius inició la investigación, la residencia familiar fue inspeccionada. Durante las búsquedas, se encontraron indicios de que objetos personales de Matalina habían sido removidos, incluyendo ropa, mochila escolar, documentos e ítems de uso diario. Ese detalle podía, en apariencia, sugerir una fuga planeada o consentida. Sin embargo, la ausencia de cualquier nota, comunicación con compañeros o uso de dispositivos electrónicos contradecía esa hipótesis. La edad de la víctima y su total desconexión con redes sociales y otros medios de contacto tampoco eran compatibles con una salida voluntaria. Las contradicciones aumentaron con la revisión de registros financieros y testimonios de terceros.
Según órdenes de cateo obtenidas posteriormente, el padrastro Christopher admitió haber quemado objetos pertenecientes a su hijastra, incluyendo el colchón donde dormía, ropa, disfraces de Halloween e incluso fotografías de la niña. Su justificación fue que esos artículos estaban viejos o dañados. Sin embargo, el hecho de incinerarlos en una fogata en el patio, una práctica poco común e innecesaria en cualquier lógica doméstica, fue interpretado como un posible intento de obstrucción o eliminación de pruebas. En paralelo, la investigación financiera reveló que la madre de Matalina había transferido aproximadamente $4,000 a una persona identificada como sacerdote en Moldavia, país de origen de Diana. Las transferencias ocurrieron poco después de la desaparición de la niña y despertaron sospechas sobre un posible uso de esa estructura religiosa para facilitar movimientos no oficiales, incluido tráfico internacional de personas. Además, Diana realizó una llamada telefónica desde la cárcel a su madre, en la que mencionaba haber escondido una cantidad significativa de dinero. El lugar y el destino de esos fondos no fueron esclarecidos. La situación migratoria de Matalina complicó aún más las hipótesis de fuga internacional. Según los expedientes, la niña no tenía pasaporte válido al momento de la desaparición. No obstante, la posibilidad de documentos falsificados no pudo descartarse. Registros telefónicos del único pariente biológico conocido de Matalina en Estados Unidos, Octavian Sabano, mostraron múltiples llamadas a números vinculados con investigaciones de fraude documental y tráfico humano, aunque no se comprobó una conexión directa con la menor. Otro elemento de interés surgió cuando cámaras de vigilancia captaron imágenes el 16 de diciembre de 2022 en la zona de Sugar Mountain de un hombre y una niña cuya apariencia coincidía con la de Matalina. La menor estaba acompañada de un hombre que se parecía físicamente a Octavian. Las autoridades describieron la imagen como físicamente consistente, pero no hubo confirmación biométrica o facial oficial. Como la escena no mostraba un delito flagrante y la identidad de la niña no pudo confirmarse, no se aplicó ninguna medida legal en ese momento. En el ámbito jurídico, tanto Diana como Palmater fueron acusados por no reportar la desaparición de una menor, lo que, de acuerdo con la ley de Carolina del Norte, constituye un delito tratándose de responsables legales. Posteriormente, ambos enfrentaron procesos judiciales, siendo Diana condenada a una pena de prisión equivalente al tiempo ya cumplido. Fue liberada en mayo de 2024 y, según registros judiciales, abandonó el país días después, con destino declarado a la aldea de Kostesti, en Moldavia. No se ha emitido hasta ahora ninguna solicitud formal de extradición, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que no existe tratado bilateral de extradición con Moldavia. Palmater, por su parte, fue procesado por otros delitos financieros no relacionados directamente con la desaparición de la niña. Durante el juicio, negó haber tenido participación en el caso y afirmó desconocer los planes de su esposa. No tenía antecedentes criminales previos y fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional y al pago de compensaciones económicas. Desde un punto de vista técnico, el caso presenta 4 hipótesis principales. 1. Desaparición voluntaria de la menor con ayuda de adultos. 2. Secuestro internacional facilitado por la madre. 3. Ocultamiento de muerte con destrucción de evidencias. 4. Combinación de negligencia y omisión con consecuencias aún desconocidas. Ninguna de estas hipótesis ha sido descartada formalmente, aunque la participación directa de Diana es considerada probable por las autoridades, basándose en sus conductas posteriores a la desaparición. La ausencia de cuerpo, de evidencia biológica o de testimonios directos hace que cualquier avance judicial sea inviable en este momento. La Interpol fue notificada, pero hasta ahora no existen informes públicos sobre acciones internacionales en curso. Las autoridades locales afirman que el caso sigue abierto y bajo investigación activa, con prioridad sujeta a la aparición de nuevas pruebas. En términos de análisis, la desaparición de Matalina Kochakari ilustra claramente la vulnerabilidad de menores en contextos familiares aislados, sin supervisión externa efectiva.
La actuación de la escuela al notificar la ausencia fue el único factor que activó la red institucional. La falta de un monitoreo escolar más estricto, de visitas sociales regulares y de mecanismos de verificación cruzada entre agencias públicas contribuyó al retraso en la intervención policial. La destrucción de objetos, los movimientos financieros sospechosos y la posterior evasión internacional consolidan el caso como un hecho de alta complejidad investigativa, con múltiples elementos transnacionales y un número reducido de colaboradores potenciales. El paradero actual de Matalina sigue siendo desconocido. No existe confirmación oficial de fallecimiento, ni tampoco señales objetivas de vida. El caso continúa activo en la Base Nacional de Menores Desaparecidos y en el sistema de Interpol. Las autoridades reiteran que cualquier información, por mínima que sea, puede ser útil para la investigación. Tiara Brianna Williams fue vista por última vez en la noche del 7 de enero de 2016 en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte. Con 19 años de edad, había concluido recientemente la preparatoria y se preparaba para iniciar un curso técnico en el área de desarrollo infantil. No tenía antecedentes de participación en actividades ilícitas ni registros previos de conductas de riesgo. Su rutina, en los días previos a la desaparición, estuvo marcada por estabilidad doméstica y planes concretos de avance educativo, lo que descarta de manera preliminar la hipótesis de una fuga voluntaria. Esa noche, Tiara informó a su abuela, con quien residía temporalmente, que saldría aproximadamente por 1 hora para encontrarse con un amigo. La persona fue identificada por ella como Travis, un hombre que, según se descubrió después, no formaba parte de su círculo social conocido. El lugar acordado para el encuentro estaba dentro del mismo complejo de apartamentos donde vivía. De acuerdo con testigos, salió sola, a pie, y no llevó pertenencias personales más allá de su teléfono celular. Ese dispositivo fue apagado o perdió señal poco tiempo después y nunca volvió a registrar actividad. La investigación inicial se vio afectada por varios factores. En primer lugar, el tiempo de respuesta entre la desaparición y el inicio formal de la búsqueda superó las 24 horas, lo que dificultó la recolección de pruebas en el área y la posibilidad de identificar cámaras de seguridad útiles. En segundo lugar, el hecho de que la víctima usara un nombre falso para referirse a la persona con la que se encontraría no fue interpretado de inmediato como una señal de posible ocultamiento de identidad. Con base en el análisis posterior de redes sociales y mensajes, la policía determinó que Travis era un alias utilizado por un exnovio de Tiara con quien mantenía contacto esporádico y de quien aparentemente ocultaba esa reaproximación a su familia y a su novio actual. Al ser localizado e interrogado, el exnovio negó en un principio haber visto a Tiara ese día. Solo después de ser confrontado con los registros de mensajes, admitió que se encontraron brevemente dentro de su vehículo, donde, según su versión, conversaron, y luego ella salió sola hacia su apartamento. Ningún testigo confirmó este relato y tampoco hubo imágenes de cámaras de seguridad que corroboraran su versión. El vehículo fue sometido a peritaje, pero no se encontraron rastros biológicos ni evidencias físicas que indicaran confronta, permanencia prolongada o transporte de un cuerpo. La ausencia de señales claras de violencia o lucha tampoco permitió reclasificar el caso como homicidio. Por esa razón, el estatus jurídico se mantuvo como desaparición bajo circunstancias no esclarecidas. En las semanas posteriores al hecho, surgieron varias denuncias y reportes no confirmados. Algunos indicaban que Tiara pudo haber sido vista en ciudades cercanas, en especial High Point y Charlotte. Otros señalaban avistamientos en estados más lejanos, como Georgia y Carolina del Sur. Ninguno de esos reportes pudo ser validado con documentos, imágenes o testimonios confiables. Uno de los más mencionados ocurrió en un restaurante Waffle House, donde una empleada afirmó haber visto a una joven parecida a Tiara, acompañada de un grupo de hombres que parecían ejercer control psicológico sobre ella. Cuando la familia acudió al lugar, el grupo ya había dejado de frecuentar el establecimiento y no se recuperaron imágenes de seguridad.
A partir de esos reportes, se empezó a considerar con mayor fuerza la posibilidad de que Tiara hubiera sido víctima de trata de personas. El análisis de sus patrones de comportamiento, su vida social y su perfil emocional mostraban una vulnerabilidad moderada a este tipo de captación. Sin embargo, no se hallaron vínculos con redes conocidas de explotación, ni hubo transacciones financieras o registros migratorios que indicaran un traslado forzado o voluntario hacia otros estados o países. En lo metodológico, la investigación enfrentó limitaciones importantes. La zona del encuentro carecía de cobertura de videovigilancia y los sistemas de seguridad privados de los apartamentos cercanos estaban desactivados o no registraron imágenes en ese periodo. Además, parte de la comunicación entre la víctima y el exnovio se realizó por medio de aplicaciones cuyos datos no pudieron recuperarse por completo tras la desaparición. Las restricciones legales de la época y la ausencia de una orden judicial impidieron acceder a mensajes encriptados. La policía también investigó a un segundo exnovio de Tiara, con quien había terminado en términos pacíficos meses antes. Este colaboró con la investigación, presentó coartadas confirmadas y fue descartado como persona de interés. Paralelamente, la familia de Tiara habilitó una línea de denuncias anónimas y ofreció una recompensa por información que condujera a su paradero. La campaña atrajo atención local y apoyo de entidades como el National Center for Missing and Exploited Children, pero no produjo pistas verificables. En 2022, 6 años después de la desaparición, la policía informó que el caso seguía técnicamente abierto, aunque sin ninguna línea de investigación activa. En la práctica, fue clasificado como inactivo, en espera de nueva información externa. La Fiscalía del Condado de Guilford reiteró que, sin un cuerpo, pruebas físicas o testigos, no existían elementos para presentar cargos formales. Desde una perspectiva analítica, la desaparición de Tiara Williams presenta elementos comunes a casos de captación o manipulación de jóvenes por redes de explotación, aunque sin confirmación de vínculos concretos con organizaciones específicas. El uso de un nombre falso por parte de la víctima para referirse al encuentro sugiere que era consciente de la necesidad de ocultarlo, lo que podría indicar algún nivel de presión emocional, temor o intento de mantener en secreto una relación conflictiva. El comportamiento del exnovio durante el interrogatorio, primero negando y después admitiendo bajo presión, quedó registrado, pero no fue clasificado legalmente como obstrucción de la justicia por falta de pruebas adicionales. La ausencia de movimientos bancarios, de comunicación posterior con familiares o amigos y el apagado repentino del teléfono son indicadores consistentes de un desaparecimiento involuntario. No obstante, la falta de señales claras de violencia o de testigos directos impide que el caso sea tratado como homicidio hasta ahora. La desaparición de Tiara sigue registrada en los sistemas federales de personas desaparecidas y en la base de datos del NamUs. Hasta hoy, no se ha identificado ningún resto humano ni persona viva compatible con su identidad en ningún estado de Estados Unidos. El caso es actualmente uno de los pocos en Carolina del Norte que involucran a una mujer joven desaparecida en un área urbana, sin pistas concretas y sin resolución, después de más de 7 años. La conclusión parcial de la investigación apunta a un encuentro voluntario con una persona conocida, seguido de una desaparición bajo circunstancias aún indeterminadas. Sin nuevos elementos probatorios o denuncias formales, el caso permanece detenido en términos judiciales. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.